Para estar bien, el podcast de Tu Salud Guía. Un espacio para conversar y ayudarnos a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Para estar bien de Tu Salud Guía. Un podcast que habla de salud, de bienestar y de otros temas que seguramente nos pueden enseñar mucho sobre cómo cuidarnos, sobre cómo vivir mejor. En esta ocasión vamos a estar hablando de la seguridad y salud en el trabajo, un tema que realmente es bastante importante si hablamos de estar bien, de cuidarnos, de nuestra salud y la salud de quienes nos acompañan, de hecho la salud de nuestras familias. Eh, no se despeguen porque esto va a estar bien interesante. Les recuerdo antes que nada suscribirse a nuestro canal en YouTube, en seguirnos en nuestro podcast en Apple Podcasts y en Spotify. Ahí estamos cada 15 días con un nuevo episodio. No se desconecten. Bueno, empecemos entonces. En esta ocasión, como les dije, nos acompañan dos personas con mucho conocimiento sobre seguridad y salud en el trabajo. Ellas son Claudia Alzate y Luisa Arias. Yo creo que es mejor que ellas se presenten para que nos aclaren bien cuál es su trabajo. Claudia, cuéntanos, por favor. Hola John, bueno, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo. Tengo más de 16 años de experiencia en el tema de diseño e implementación de sistemas de gestión en diferentes sectores, pues construcción, eléctrico, telecomunicaciones. Y bueno, y esto es lo que me apasiona hacer. Bueno, por mi lado, pues de profesión soy comunicadora social, pero pues ya hace rato me dedico específicamente a todo lo que es la coordinación e implementación de sistemas de gestión. También tengo la experiencia relacionada con toda la gestión del talento humano, lo cual me ha permitido, digamos, tener una mayor em, como amplitud en cómo aplicar estos sistemas y el impacto que tiene en las personas en general, incluso la adquisición de conocimientos, la implementación, los sistemas evaluativos, etcétera, todo lo que tiene que ver con talento humano. Ok, aquí hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero especialmente nos vamos a concentrar en eso que tiene que ver precisamente con la seguridad y la salud. Y yo comenzaría con preguntarles a ustedes, ¿esto eh, difiere de la seguridad y la salud que en lo cotidiano deberíamos pensar para nosotros y para las personas que nos rodean? Yo digo que no, porque ahí es cuando los sistemas de gestión y todos los temas de seguridad y salud en el trabajo eh, pierden fuerza. Momento y hora en que somos conscientes de que, primero que todo, la seguridad empieza por mí, por el amor que yo me tengo a mí mismo y el autocuidado. Solo hasta ese momento soy consciente y soy capaz de llegar a la empresa y actuar de la misma manera. O sea, yo puedo trabajar, estar en mi casa, considerar temas de seguridad en mi casa como los tengo en la empresa, pero para eso tengo que empezar por tener una conciencia, un autoconocimiento, autocuidado, amor propio. Básicamente, por ahí empieza todo. Ok, ustedes me van a estar hablando seguramente todo el tiempo sobre ese cuidado, esa seguridad y todos los riesgos de salud o los cuidados que debemos tener en salud en el trabajo. Y yo voy a estar en función de conectarlo con nuestra vivencia cotidiana, o sea, cómo todo lo que Luisa y Claudia nos van a decir realmente es parte de nuestras vidas, no tienen que ver solo con el trabajo, no tiene que ver solo con lo que hacemos en una oficina o en una industria. Comencemos después de entender un poco que esto está totalmente ligado. ¿Dónde empieza el cuidado y dónde empieza eso de seguridad? Hablemos inicialmente de la seguridad. ¿Dónde empieza a funcionar ese concepto de seguridad para aplicarlo en dónde? Principalmente en el trabajo, pero Yo creería que empieza también desde ese mismo sentido vital de estar bien, ¿cierto?
desde que existe no solamente temas laborales, sino en nuestro cotidiano, el solo hecho de que nos enfrentemos a una circunstancia que nos pueda lastimar debe traernos a la conciencia de hacer algo para que eso no ocurra, ¿cierto? Dentro del tema de seguridad y salud en el trabajo hay un concepto de planeación del riesgo y asimismo debe ser en la vida cotidiana. Por eso lo que decía Luisa, de que si yo tengo claro cómo me quiero cuidar, la importancia que tiene o el valor que tiene para mí el estar bien, lo voy a aplicar en cualquier instancia, independiente de si es un peligro de la casa, ¿cierto? Un peligro de la casa que puede ser que me caiga en el baño, que me caiga por las escaleras, que me corte mientras estoy cocinando. Esa misma identificación de peligros yo la debería o la puedo hacer en el trabajo, ¿cierto? Pero no puede estar desligada, o sea, y nace desde ese sentido de, no más allá de la supervivencia, nace desde ese valor que cada uno debería tener de voy a estar bien y también de que cuando yo estoy bien, eso cómo impacta a las personas en mi alrededor. Y eso está pues súper comprobado de que cuando yo no estoy bien, mi alrededor se impacta negativamente en muchos casos. Bueno, yo quiero hacer una claridad acá, pero también creería yo que es un aporte a todas las personas que nos ven. Y es que, hablando precisamente de esto, ¿dónde comienza ese sentido de seguridad o de salud? Eh, yo creo que ya nos los han dicho muchas veces, pero tal vez no somos tan perceptivos o no lo tenemos en cuenta. Y es que todo este conocimiento lo deberíamos estar recibiendo desde que estamos pequeños. De hecho, lo hemos recibido, pues, a alguna parte, porque si a uno la mamá le dice, no se vaya por allá que se cae, no se monte en ese árbol que se puede, no se pare allá que se puede resbalar, no toque ese cuchillo que puede cortar. Todas son como esa parte de prevención. Pero bueno, somos muy rebeldes o no creemos o pensamos que somos invencibles, como decía Luisa, y entonces caemos en el error de cometer las faltas y terminamos heridos, aporreados y demás. Eh, Ojalá fuera siempre leve como nos pasa cuando niños y aprendiéramos para el futuro. O creemos que es que son espacios distintos. Eso es lo que Eso pasa también. cuando crecemos especialmente, ya creemos que son espacios diferentes. El cuidado en la casa es diferente al cuidado en el trabajo y no lo es. Es igual, en la casa, en la calle, en el trabajo, en la vida social, es igual. O hay un traslado de responsabilidad también. Yo asumo que en el caso de laboral es la empresa quien me debe cuidar. O sea, solamente lo limito a usted, tiene la obligación como empresa de cuidarme a mí y no tengo yo nada que ver con ese cuidado. Pero Entonces, eso me lleva a otra cosa que me parece bien interesante. Es como nosotros cuando estamos pequeños, le dejamos la responsabilidad del cuidado a los papás. Y ellos, y sí, y uno como papá está cuidando todo el tiempo y evitando que, pero es que estamos en una etapa de enseñanza y ese personaje de aprendizaje. Pero cuando ya estamos grandes, ni papá, ni mamá, ni otros, obviamente habrá un amigo, la persona o la esposa o el esposo además que nos digan, cuidado que te puede pasar algo, pero ya lo deberíamos saber. Eh, pero lo que tú dices, Claudia, y es que creemos que entonces ya la empresa es la responsable de, en cierto modo, pues para una cantidad de cosas nuevas en tu entorno, en la forma de comportarte o de los riesgos asociados a lo que haces, pues sí, yo te tengo que avisar como la mamá o como el papá, cuidado que ahí está eso, no le vaya a pasar. Pero somos siempre responsables de lo que nos pase como las leyes, yo diría, si a usted se pasa un semáforo en rojo, no porque no sepa que es rojo, no es responsable o de porque el algo, debe semáforo conocer. en ese momento estuvo mal, pues me voy a pasar Yo me paso entonces. sin mirar, o sea, creo Ujú. que la responsabilidad sigue siendo de uno. Sí, de hecho, pues yo no sé de pedagogía infantil, pues, pero uno sí es claro, solo hasta que la persona se enfrenta sola, joven, a la vida, es donde se dan cuenta qué tan bien educado estuvo, en qué sentido. Ahí ya no va a estar papá y mamá para decirte no hagas, ya va a coger ese conocimiento y aplicarlo. Listo. Y vuelvo y digo, así funciona en el trabajo, Y en muchas igualito. cosas, no solamente en la Por eso, salud, o en sea, en tu todo. forma de actuar en cualquier cosa, lo que aprendiste allá. Entonces, me parece muy importante
Y para quienes nos están viendo, nos están escuchando, recuerden que estamos en Apple Podcasts, en Spotify para que escuchen nuestros podcasts y en el canal de YouTube para que nos sigan. Importante que entendamos que ese aprendizaje, todo eso que estamos recibiendo, no se puede quedar solo ahí en una anotación, no se puede quedar solamente en la norma de la empresa, es algo que tenemos que llevar y que como tú lo dices, lo aprendemos y ya no nos tienen que estar diciendo, o sea, son aprendizajes que tienen que ser acumulativos y ayudarnos a hacer mejor siempre las cosas. Mm, Vamos, vamos avanzando acá y hablemos un poquito de qué diferencias hay, aunque hablamos también de que se parecen mucho, pero qué diferencias hay entre esos riesgos que tenemos en la vida cotidiana y los que tenemos en las empresas. Digo que los riesgos de las empresas están claramente identificados, o sea, para eso nos valemos de herramientas y métodos y de personas calificadas que permanentemente lo que hacen es validar que esos riesgos no cambien. Y cuando digo no cambien es no cambien para mal, o sea, no sean un riesgo para la vida, o sea, un riesgo negativo para la vida o la salud de las personas, porque el riesgo va a estar ahí. O sea, porque como dice por ahí una canción, pues ya está, el riesgo es estar vivos. ¿Cierto? Esto ya es un riesgo, pero en la empresa se puede controlar. O sea, ¿por qué? Porque las máquinas tienen unas formas de funcionar, así que eso se controlan para evitar algo. Cuando vos estás haciendo una tarea, existen unos procedimientos que en la mayoría de los casos, en un 95% para no decir 100, pueden controlar que el riesgo se materialice, ¿cierto? El daño en la persona se materialice. Pero la vida, en cambio, está llena de cosas que no dependen de vos. Entonces, por eso, como cuando uno conduce, a uno le dicen, cuando uno está aprendiendo a conducir, de entrada te dicen, no, no solamente es prevenir o conducir preventivamente, no, uno Defensivo. conduce a la defensiva. ¿Qué quiere decir? Es que yo no sé qué está pensando el otro conductor, es que yo no sé qué problema trae, es que yo no sé por qué va la carrera, es que hay muchas cosas que yo no sé qué le está pasando al otro. Yo puedo controlar lo que ocurre dentro de este carro y a este carro si yo soy una persona cuidadosa, ¿cierto? Pero es que yo no sé al resto qué le está pasando. Entonces, cuando yo estoy en la vida funciona más a la defensiva, es decir, tengo que estar atento no solo a mis actos y a mis condiciones, sino a las del resto, para evitar que a mí me ocurra algo grave, ¿cierto? Y muchas veces, la mayoría, gracias a ese tipo de conciencia, se evitan accidentes en la vía cuando sos conductor o vos vas por una acera tranquilo, caminando, sí, con tus pensamientos, vas pensando en cosas, pero podés también estar aquí ahora. Claro, estás observando, estás sabiendo qué pasa. Y puede que cayó algo o viene cayendo algo y vos sentís como algo va a ocurrir y te pones pilas y te quitas y evitas el accidente. ¿Cierto? O el cruzar una calle y ahora, por ejemplo, que ocurren tantas cosas porque hay personas que no son cuidadosas en su conducción y se pasan los semáforos y vos estás pasando tu cebra. Entonces, una persona consciente de su seguridad, de su cuidado, sabe que en ciudades como esta, pues vos no puedes confiarte en el semáforo en rojo de los carros. Vos garantizás, mirás para todo lado y vas pasando despacio porque uno no sabe en qué está pensando alguien que se lo pasó. Entonces, conclusión, en las empresas las cosas pueden ser realmente mucho más controladas. En el trabajo puede ser mucho más controlado que en la vida. Sí, o sea, Y, podemos encontrar más riesgos afuera que exacto, adentro. pero y en ese sentido, por eso a uno le parece tan lamentable que todavía ocurran accidentes laborales. O sea, que la gran estadística de pérdidas en el país, por ejemplo, sea por accidentes de trabajo, cuando son circunstancias que de verdad están controladas. O sea, ya hay riesgos que están muy controlados, un riesgo de alturas, un riesgo de energía. El mismo de conducción en el trabajo ya tiene muchos controles. Entonces, uno pensaría,
es simplemente un tema, va más allá del control en sí, ¿cierto? Y de la probabilidad, porque todos los peligros están en la casa, están en el trabajo. En el trabajo los tenemos controlados y para eso es la seguridad y salud en el trabajo, para que esos riesgos estén identificados, como decía Luisa, y se tengan estrategias para evitar la probabilidad de que ese riesgo se materialice y me dañe a la gente, ¿cierto? Entonces, por eso todavía uno dice, pero vení, ¿por qué todavía siguen ocurriendo tantos y tantos accidentes en el trabajo si hay tantos controles? Y eso tiene mucho que ver con ese pensamiento de como de estar, no estar en el presente, o sea, no ser conscientes de lo que eso puede cambiarle la vida a una persona. Claro, sí, de eso vamos a hablar en un momento. Lo importante que es mantenerse bien. A veces pensamos que un seguro de vida cubre todo, pero después de que ya estamos incompletos o que tenemos una enfermedad que no podemos curar, pues ya no hay seguro o dinero No, que cure nada. ni que dure, Ni que, sí, ni que cure, ni que ni dure. que dure. Vamos a hablar de esos riesgos más comunes en las empresas, que tal vez no los tenemos en cuenta, pero también vamos a hacerles como una relación a que allá en la vida real están también. ¿Cuáles son los riesgos más comunes que se presentan en las empresas o para los que las empresas siempre se cuidan? Bueno, entonces voy a tratar de decirlos en formas que no sean técnicas. Entonces está el más común en cualquier empresa y el que más números tiene, que es las caídas a nivel. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que tú te desplaces ya puedes sufrir un tropezón, resbalarte, caerte por unas escaleras. Entonces, todos los que tienen que ver con riesgos locativos, y riesgos locativos es todo mi entorno, me golpeo con una mesa, me golpeo con una esquina de algo, y eso mismo me ocurre en la Si casa. me tropiezo, Me me tropiezo caigo por porque una algo está máquina, por mal lo que, una puesto, exacto, herramienta. o voy distraído, porque no necesariamente tengo que, el entorno en sí no es el peligroso es lo que yo estoy haciendo, estoy dejando de Ah, y hacer. ahorita hablamos Entonces un poquito de ese elemento de por distracción. ejemplo, bajando unas escaleras, las escaleras pueden tener la contrahuella, tienen las barandas, tienen todo. La escalera está perfecta, pero yo no estoy concentrado en dar los pasos que debo dar. Entonces, las caídas a nivel, lo que quieras, con las implicaciones que a veces pensamos que una caída a nivel es, no, simplemente me caigo, me sobo, como decimos nosotros acá, y me paro. No, Sí, como si caerse fracturas. fuera caerse de rodillas Sí, exacto, o te puede soportado. cambiar, o sea, una fractura muy seria, ¿cierto? Graves, lesiones osteomusculares, Golpe en la craneoencefálicas, o sea, cabeza. cualquier circunstancia de caídas a nivel. Está todo lo también asociado con peligros mecánicos. Mecánicos es uso de herramienta y cuando hablamos de herramienta es desde el taladro que utiliza el trabajador en la construcción hasta el taladro que utiliza el papá de uno, ¿cierto? Entonces el papá de nosotros va a poner los cuadros que entrega la mamá y ¿qué hace el señor? Y ni unas gafitas, ni siquiera para cubrir el polvo, Pero nada. puede ser el mismo señor que en la empresa sabe que No, el tiene que señor se lo utilizar y utiliza. utiliza las gafas, utiliza los John, guantes, así utiliza es. todo, pero El en la señor casa no. utiliza y no hace el trabajo y tiene claro, no voy a empezar mi trabajo porque no tengo mis gafas y no he hecho la preoperacional de utilizar el taladro. Pero en la casa, como aquí nadie me está viendo, o esto es un momentico, porque el pensamiento También es desafortunadamente es, eso. esto es un momentico mientras pongo el clavito. Y muchas veces pasa. Entonces, todos los mecánicos y mecánicos incluyen el cómo utilizamos los cuchillos, cómo lavamos los cuchillos. Entonces, cosas del hogar, ¿cierto? Y asimismo en los trabajos. El tema mecánico, gran parte de los accidentes muy graves en las empresas colombianas son de tipo mecánico, atrapamientos en una máquina, por cosas tan sencillas como el cabello suelto, la cadenita del santo de mi religión y es un elemento que se me puede atorar en una máquina en movimiento. El uniforme, o sea, en la máquina en sí no viene siendo peligrosa porque la máquina requiere movimiento. ¿Cuándo se convierte en peligrosa? Cuando yo le quito las guardas, cuando limito el espacio, cuando no la acciono sin entrenamiento. Y eso mismo pasa en la casa. La señora que utiliza la picadora sin la Sin protección, abierto, la le licuadora mete una, o abierta, le mete la mandolina una cuchara. le mete la cuchara para revisar, la mandolina con velocidad y sin la guarda que trae la mandolina para las papas. Entonces, Exacto. mira que son lo mismo. Peligros biológicos. Entonces, en la etapa del COVID, todos éramos iguales. Éramos iguales en la pandemia. Tanto los que salíamos a trabajar como los que se quedaban en la casa, todos teníamos el mismo riesgo. Y era un riesgo que era viejo. Y era la contaminación por virus. Tú ahora
te montas en un vehículo y la gente todavía estornuda sin Ay, protección. sí. Pero como ya no estamos en pandemia, pues Entonces ya la gripa no se pega. ya la gripa no se pega. Entonces uno Bueno, va a muchas no aprendimos, no empresas, aprendimos. no aprendimos. ¿Qué aprendimos ahí? Que se podía controlar temas como las gripas a través de qué? Tapabocas, lavado de manos. Listo, no teníamos que hacer nada más. Pero perdimos la costumbre de esa situación. Y llegamos enfermos a una empresa porque adquirimos la gripa en mi casa, porque el niño la adquirió en la escuela, me la trajo a la casa, nos enfermamos toda la familia, nos vamos todos los de la familia a trabajar y Y son 5, enfermamos 6, a los 7 de las empresas. empresas enfermas, 4 del metro que se enferman, o sea, y así volvemos a pandemias porque así funciona. Entonces, el peligro de alturas. Entonces, peligro de alturas, ustedes todos lo asociamos con los muchachos que hacen la construcción, los que hacen lo de las luminarias, ¿cierto? Trabajadores. Pero es que nosotros también hacemos trabajos en alturas en las casas. El señor que viene y nos repara nuestro techo porque tiene goteras, el que nos está pintando la fachada, el señor también se puede caer. Mi tío también se puede caer. Y yo a mi tío le digo, vaya, pínteme, tío, usted que sabe, y ponga una escalerita de esas de madera. Entonces, todos los peligros tienen un símil al hogar, John, todos, todos. ¿Qué puede diferenciar? La probabilidad, ¿cierto? E incluso los controles, porque uno diría, bueno, entonces a mi tío, entonces le tengo que tener todos los elementos de protección personal. Sí. Pero entonces tengo que hacerle un estudio de ruido. No, posiblemente eso no sea el control para la casa. O no Pero contratamos personas calificadas o empresas calificadas para que vengan a nuestros hogares a hacer ciertos trabajos, sino que los hacen nuestros familiares o personas conocidas o personas que trabajan de manera independiente, que ni siquiera validamos si tienen seguridad social o no. Mínimamente eso. Y cuando entran sin equipos de seguridad y cosas así. Yo creo que aquí hay que rescatar algo y estamos hablando, recuerden, a muchas personas en Latinoamérica, Estados Unidos, en Europa. Todos tenemos posiblemente normas distintas, no solamente para las empresas, sino también como para lo cotidiano, porque están como todos esos cuidados también ahí. Em, pero en general, todos tenemos que aprender que la salud es igual para todos, o sea, se pierde o se mantiene de la misma forma. La escalera es la misma en Estados Unidos que en Europa, es para subir, bajar, para protegerse de una caída de alguna manera, o sea, de hacerlo de una manera más segura. Los cuchillos, las herramientas para clavar, para atornillar o lo que sea son los mismos en cualquier lado. Entonces estamos hablando no solamente para un sistema de seguridad y salud en Colombia, que es desde donde emitimos este podcast. Hablamos para todas las personas en cualquier lugar del mundo que piensen en su salud y su bienestar y que no necesariamente tenemos que tener un libro de normas, pero yo diría que algo también más importante al respecto y es que todo esto se evitaría si solamente usáramos un poquito del sentido común, solo un poquito del sentido común. Cuando le decimos a nuestro hijo, a nuestra hija, no te muevas allá, no te montes allá, haz esto de tal manera, pues es aplicarlo también para la vida cotidiana en todas las situaciones, ya sea de casa, normales, cotidianas o para el trabajo. Entonces, mucho cuidado con eso porque es aprender de la cotidianidad, aprender de lo común para evitar estos riesgos. Y mire que los riesgos más comunes de los que nos está hablando Claudia son cosas que conocemos de lo cotidiano. Hablemos entonces en este momento, en esta última fracción del podcast, sobre la salud. Hablamos de los riesgos y todavía se nos quedan en el tintero otra cantidad porque riesgos hay muchos y lo vamos a ir viendo en otras entregas, pero hablemos de la salud porque si bien el riesgo de caerse, de cortarse, de lo que sea, depende de un factor externo físico, la salud depende de actitudes, depende de otras situaciones que tal vez no vemos o que no percibimos o no tenemos en cuenta. Luisa, cuéntanos cuáles pueden ser esas situaciones más comunes de riesgo de salud y hablando de, de los dos ámbitos, de la empresa y lo cotidiano. Sí, realmente, pues Clau ahora mencionó dos, que uno es el biológico, que está asociado a todo lo que tiene que ver con las enfermedades, por ejemplo, respiratorias.
Estamos en una ciudad donde, por ejemplo, en Medellín se sufre muchísimo por el tema contaminación, pero esto no es solo Medellín, en muchos lugares del mundo viven exactamente esta misma situación donde vos estás expuesto a sufrir de esas enfermedades. Pero asimismo, hay de ese mismo riesgo lo hay en las empresas, hay organizaciones que dentro de sus riesgos está el tema de partículas, polvos, gases, humos que pueden enfermar a las personas en esa misma medida. Entonces, mira que lo puedes encontrar en la empresa, pero también lo puedes encontrar por fuera, ¿cierto? O las gripas que se pegan de unos a otros dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque los llevamos desde nuestras casas. Entonces, finalmente, esto es como es, los llevamos desde nuestras casas o lo cogí en la empresa y lo llevé a mi casa, Sí, ¿es cierto? puede De ser. lado y lado. Bueno, también hay una cantidad de cosas que tienen que ver con nuestros hábitos saludables, que en las empresas se hablan mucho desde los programas de promoción y prevención, que son normas básicas para la salud en la vida cotidiana, o sea, una alimentación saludable, o dormir bien, hacer ejercicio, tener normas básicas de un buen aseo, aseo corporal. Eso aplica en la casa y aplica en el trabajo de la misma manera, ¿cierto? Y se afecta, hay afectaciones por ambas cosas. Si vos no tenés una buena alimentación, te afecta tanto en tu vida cotidiana como en el trabajo. Por ejemplo, con el ejercicio hay una cosa muy particular y es que las personas que no realizan ejercicio de manera regular, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tienen mayor probabilidad que aquellos riesgos de tipo, por ejemplo, ergonómicos que hay en la compañía le afecten su cuerpo, ¿cierto? O sea, tengan situaciones a nivel músculo esquelético. Pero eso igual pasa a nivel de la empresa, de la familia, en la casa, pasa de la misma manera, ¿cierto? Y así, dormir bien afecta, te pone en peligro en el trabajo, pero vaya a ver de qué genio va a encontrar a usted a su esposa o a su amigo cuando llega por no haber dormido bien y está con el pelo parado, simplemente porque no durmió adecuadamente. Son cosas básicas, o sea, eso afecta en ambos lados. Y eso es de la salud, básicamente. Eso no está asociado a la seguridad netamente, o sea, solamente a la seguridad, afecta a la seguridad también, pero está asociado a buenos hábitos para la salud. Ok, son una cantidad de cosas que todos conocemos. Lo que hablabas ahorita de esos riesgos por partículas, por químicos y demás, yo haría ahí la comparativa. Sí, si en la empresa es que trabajan con determinado tipo de químicos y necesitan unas protecciones, pues en la casa están los químicos para el aseo o las medicinas o otra cantidad de cosas que pueden estar formando parte del ambiente que tenemos. O al lado de la casa o cerca de la casa hay una fábrica de algo y tiene determinado tipo Una de chimenea. emisiones. Sí, entonces, hasta lo que cocinamos puede hacernos daños y es una cosa que hacemos rutinariamente y puede Lo que nosotros dañarnos. siempre hablamos que no hay nada más peligroso que hacer el aseo. El aseo en la casa, en las casas es súper peligroso porque la mayoría de las personas no saben utilizar los detergentes, ¿cierto? Las mezclas de detergentes es Matan gente, o sea, súper matan gente. peligroso Sí, claro. para la salud y la vida de las personas. Entonces, si yo no entro a mi casa y no huele a hipoclorito, entonces no quedo limpia. Por Dios, o sea, usted no sabe El el daño que riesgo se que está eso haciendo. tiene o mezclar el detergente en polvo con el detergente, con el hipocloritos, pues, para no poner marcas. Pero hacen esas mezclas y el de juntas, y el blancador de juntas, y mezclan todo eso y se encierran a lavar la ducha. Por Dios, o sea, Se puso están en riesgo matando. todo su cuerpo lo puso en riesgo ahí, todo su organismo, perdón, lo puso en riesgo ahí. Y ahora, y hay otro que también es muy común y es el tema del gas, del metano, del gas domiciliario, lo que tenemos normalmente para los fogones en muchos países. Y es que si se dejó la llave, el grifo, o el control del gas abierto o la parrilla
pues se dejó en Se la genera un noche y evento. al otro día posiblemente ya no hay nadie, o sea, están muertos. Y eso pasa o se crea un incendio. Es decir, hay una cantidad de riesgos y de riesgos en la parte de seguridad, pero también de afectación en la salud, porque si quedaste vivo, te tuvo que afectar. Sí, exacto. Es que el concepto riesgo aplica para ambos Para ambos, conceptos. sí. Seguridad en el trabajo, seguridad física, porque incluso hasta cuando hablo de seguridad física es la seguridad Del riesgo del público. riesgo público, o sea, que no se te entren a la casa, ¿cierto? O que no te Entonces, lleven eso el es seguridad celular y te física. lastimen porque vas distraído con él en la calle. Eso es Sí, seguridad sí, física. otra cantidad de Entonces, riesgos. exacto, hay Right. riesgos, la palabra riesgos aplica en ambos ámbitos, para la salud y para la seguridad, ¿cierto? Y los de la salud, y los de la salud, y los efectos sobre la salud y los efectos sobre la seguridad son interdependientes. Es decir, si vos tuviste un accidente, por ejemplo, de trabajo o un accidente en tu vida cotidiana, eso va a afectar sí o sí tu salud. O sea, sí o sí la afecta de alguna manera. Así Independe. solo te hayas fracturado un huesito que uno dice, no, pero no siento nada más. Eso se solda Se y solda ya, ya. quedó listo. No, venga, o sea, piense cuántos días dejó de ir al trabajo. Eso afecta porque entonces otros compañeros tienen que hacer tu tarea. En la casa estás dejando de hacer lo que tú haces normalmente y con lo que aportas, y entonces eso afecta a tus compañeros de hogar, ¿cierto? Entonces, eso está relacionado, o sea, es Sí. muy difícil separarlo. Bueno, son muchas conexiones que hay aquí entre lo que deberíamos saber, lo que deberíamos aprender, lo que deberíamos aplicar y todo en todo este ámbito de la seguridad y la salud, que lo llamamos desde el punto de vista de ustedes seguridad y salud en el trabajo, pero vemos que es algo que debemos Seguridad y aprender salud en la vida. en la vida, sí, debería ser en la vida, En la para vida. que lo entendiéramos desde aquí, desde las empresas, cómo es que eso se irriga realmente a la vida de cada uno. Mucho de qué hablar y seguramente vamos a tener a Claudia y a Luisa en otros encuentros, en otros podcasts o en otros videos en Tu Salud Guía, hablándonos específicamente de temas puntuales que seguramente afectan o necesitan saber empresas y personas para desarrollar mejor su trabajo, para aprender a vivir mejor, a estar mejor en lo cotidiano y en su labor. Yo las quiero invitar, sí, las quiero invitar a que luego nos acompañen en este podcast o que nos acompañen en otros videos de Tu Salud Guía. Por ahora yo creo que es bastante lo que nos han dejado de información para entender la importancia que tiene la salud, la seguridad y la salud en la vida, como tú dices, Claudia. Bueno, démosles algunas conclusiones sobre esto, más como de ese aprendizaje general que deberíamos tener o esas recomendaciones principales para cada uno en su vida, en cada Bueno, si persona. quieres, pues yo tengo Cuéntanos, Claudia. hace años aprendí algo como muy importante y es, yo creo que el principio puede ser pensar el qué pasaría si, el qué pasaría si. Entonces, cuando yo me voy a enfrentar a un riesgo y no tengo cómo controlarlo, yo debería pensar, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si me accidento acá? ¿Qué pasaría si me caigo? ¿Qué pasaría si no tengo cuidado en este momento con mi higiene de sueño? ¿Qué pasaría si no hago ejercicio? O sea, ¿cuáles serían esas consecuencias? En muchos casos positivas, sí, porque por ejemplo el ejercicio, si yo tengo buenos hábitos, debería traerme cosas positivas, pero en el caso de la seguridad y el asociarlo con los riesgos es todo lo que uno tiene para perder ¿Qué en un pasaría si lo evento. hago o si no lo ¿Qué hago? pasaría si hago y si no hago? ¿Porque lo debo hacer o porque Claro, no lo debo claro, hacer? exacto. Detenerme a pensar qué pasaría si. Sí, hay una regla que me parece muy importante en eso y es antes de deténgase y Piense. piénselo, no sé, dos, tres, Antes de cuatro actuar. segundos, porque a veces eso puede ser la Estoy decisión clave de su ahorrándome vida. tiempo en esto, me estoy ahorrando tiempo en no traer una escalera, me estoy ahorrando tiempo en bajar corriendo a llevar algo, me estoy ahorrándome tiempo, no, no me lo estoy. Puede que la respuesta sea, no, voy a perder más que tiempo en este caso. Ese sería como... ¿Y tú, Luisa? Por mi lado, lo que dije al principio, todo esto se trata de amor propio. ¿Qué valor le doy yo realmente a mi vida? ¿Qué valor le doy realmente a mi cuerpo? ¿Qué valor realmente le estoy dando a mi familia?
Entonces es un asunto primero que todo de amor propio y de autocuidado. Por ahí empieza todo en la vida. Yo dejaría una desde mi parte y es ese amor que tú dices, ese amor propio es el que le trasladamos desde pequeños a nuestros hijos o a nuestros alumnos o a la gente con la que convivimos o con la que trabajamos, porque siempre podemos estar enseñando. Y es entonces siempre estar dejando una migajita de eso para que cada uno se pueda cuidar en su futuro o en su momento como debe ser. Si a mí me funciona, pues tal vez al otro le funciona. Claudia, Luisa, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Los invito a que vean más de estos contenidos de salud y bienestar en Tu Salud Guía. Seguro que van a encontrar cosas muy interesantes que compartir, que entregarle a la gente que conocen. Recuerden que nos escuchan en Apple Podcasts, en Spotify y en Tu Salud Guía en YouTube. Bueno, y quiero contarles que Claudia y Luisa tienen una empresa que se llama RCL Gestión Integral, que se encarga de todo este trabajo de acompañar empresas en su gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso son expertas en lo que hacen y en lo que nos dicen para que entendamos bien. Bueno, ¿dónde las podemos localizar? ¿Dónde las empresas pueden saber de ustedes para tener sus servicios? Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y en YouTube. Sí, encuentren la información de RCL Gestión Integral aquí en la información del video. Eh, con toda seguridad ellas van a solucionar muchos problemas que pueden tener en seguridad y salud en el trabajo para las empresas que nos están viendo. Bueno, nos vemos entonces en un próximo capítulo, en un próximo episodio de Para estar bien de Tu Salud Guía. Muchas gracias. Muchas gracias.